¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de conversar contigo. De entrada, en términos literarios, periodísticos, quizá jurídicos, ¿qué te dice esta resolución judicial de absolución para Israel Vallarta? Bueno, que al fin se hace justicia, que al fin, después de casi 20 años, hay una sentencia para Israel y que esta sentencia además es absolutoria de todas las acusaciones y cargos de secuestro que se le imputaban. Creo que, por supuesto, se trata de un momento histórico. Digo, todavía falta ver si la fiscalía va a tener todavía el descaro de apelar esta sentencia. Pero en cualquier caso, ya estamos ante un momento histórico. Israel ya está fuera de la cárcel por fin. Y esto, pues, es un retrato, este caso, de todo lo que no funciona en la justicia en México, que no funcionaba hace 20 años y que sigue sin funcionar ahora. Israel peleó por 20 años para demostrar su inocencia, finalmente lo ha logrado. Y es terrible y paradójico que en estos 20 años no hemos mejorado un ápice la impartición de justicia, si acaso la hemos empeorado todavía. Esto es muy interesante porque finalmente voces, casi como las que hoy dicen en nado sincronizado, que siempre ha existido, solo que pues cambia la perspectiva desde donde los veas. Voces hoy que todavía dudan de la inocencia o de este proceso y esta decisión judicial que se dio ayer, que evocan a Isabel Miranda de Wallace, que qué diría hoy en estos días si todavía viviera. En fin, es un caso que polemiza entre bloques, como ha sucedido en el país a lo largo de este siglo. Vamos a ponerlo nada más en los 25 años que llevamos de este siglo, pero que, como dices, después de una elección judicial, de una reforma en poder judicial que pretendía devolverle eso, la justicia o la impartición de justicia al sistema y que parece que va a ser una impartición de justicia a contentillo y de grupos y de élites y de visión política. ¿Cómo explicarle a la familia de Israel Vallarta, al propio Israel Vallarta, a la gente que nos está mirando y que nos está escuchando, Jorge, que este tipo de sistemas no te devuelven esos 20 años sin sentencia, que es una cosa espeluznante y que no es el único caso el de Israel, ¿no? Exactamente. Israel se ha convertido, y ahora que sí ha sido liberado y absuelto, en un emblema de todo esto que no funciona en la justicia en nuestro país, un país capaz de tener a un ciudadano inocente en la cárcel durante casi 20 años sin sentencia, que ya es inaudito. En el régimen de prisión preventiva oficiosa, que es violatorio de los derechos humanos y que no han hecho más que ampliar tanto paradójicamente los gobiernos de Calderón como los de López Obrador, eh, en un caso que además contó con la complicidad efectivamente de las principales cadenas de televisión y de muchos medios en México, en donde la manipulación por parte de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno de Felipe Calderón fue inaudita, pero donde en los siguientes gobiernos no se logró que hubiera esta reforma que mejorara las condiciones de justicia en nuestro país. Así que hay, claro, sentimientos muy encontrados. Hay que celebrar que Israel esté libre y que la sentencia haya sido absolutoria, pero en efecto debe haber 10, 100, 1000 Israel Vallartas en nuestras cárceles inocentes que debido a la disfuncionalidad de nuestro sistema están ahí sin sentencia o condenados siendo inocentes. ¿Qué papel jugó el bloque mediático, el poder mediático, el llamado quinto poder en este caso para la consolidación de este montaje, pero también el poder mediático independiente, crítico en el desmontaje del caso Florence Cassés, del caso Israel Vallarta? Creo que las dos cosas fueron muy significativas para mostrar también cómo funciona nuestro país en estos términos. Por un lado, sin duda, había ya una connivencia del poder mediático, particularmente de las televisoras y de ciertas radiodifusoras, y también, desde luego, de cierta prensa escrita, sobre todo en esos años. Estamos hablando del gobierno de Vicente Fox y que perduraba desde la época priista anterior, dispuestos a cualquier cosa con tal de satisfacer las ansias del poder. Y ahí se entrababa esa alianza tácita o explícita
que permitía que la acción de la policía, aun siendo claramente manipulada, ilegal o absolutamente ficticia, como el caso de Israel Vallarta, no le importaba a las televisoras con tal de tener exclusivas. Y esto se llevó a su extremo con el caso de Israel Vallarta, en el cual las televisoras estuvieron dispuestas a cubrir algo que era un montaje a todas luces, en donde había muchísimos rasgos que lo iban demostrando y en donde sabemos claramente a la distancia que se trató más bien eso, de una puesta en escena en donde la policía ese día puso ahí a Vallarta, a Florence Cassé, a las personas que estaban realmente o teóricamente secuestradas para luego poder llevar a cabo ese operativo y que pudiera ser filmado en directo, en vivo, por las dos principales televisoras del país. Entonces se trata, por supuesto, de un caso de una gravedad inaudita, pero que otra vez no era único, simplemente fue el más excesivo de todos los que ocurrieron en esa época y durante los años posteriores, sobre todo durante la presidencia de Calderón. Hay que reconocer, por el otro lado, que siempre hubo periodistas valientes que estuvieron dispuestos a tratar de encontrar la verdad. No deja de ser significativo que Julie García y Denise Merker, que trabajaban en esta misma empresa, en estas empresas en Televisa, fuera Julie la primera en darse cuenta de las irregularidades de la transmisión, la primera en investigar el caso, la que quiso hacerlo y donde obtuvo el apoyo de Denise Merker, y a partir de ahí hubo esa muy importante momento en el que García Luna, mintiendo, pero termina por reconocer que se trató de un montaje en vivo en la televisión pública. Y Sí, aún porque así, le puso la llamada de Florence de Cassés a verdad, García Luna, eso fue histórico, ¿no? y aún así, aún el jefe de la Policía Federal, de la Agencia Federal de Investigaciones, reconociendo que violó derechos humanos, esto lo dijo en vivo, él sí, en un programa de televisión, y aún así, Felipe Calderón lo convirtió en su brazo derecho como secretario de Seguridad Pública. ¿Cómo entiendes como autor de una novela criminal que la hiciste libro, se hizo podcast, por cierto, de mis favoritos, la figura del propio Israel Vallarta? ¿Es una víctima del Estado? ¿Es una víctima de una relación amorosa fracturada? ¿Es una víctima de las circunstancias de su propia vida? ¿Qué dirías? ¿Cómo definirías este personaje más allá de la novela en la realidad de Israel Vallarta? Es un personaje, desde luego, muy complejo y yo creo que lo más interesante de lo que va a ocurrir a partir de ahora, y ya está pasando en estos mismos momentos, es que por fin Israel va a poder hablar, por fin va a poder decir su versión de los hechos. Unos cuantos pudimos escucharlo en la cárcel cuando lo visitamos en distintos momentos, pero por primera vez con facilidad va a poder dar su versión. Y eso va a ser muy interesante. Pero por supuesto, más allá de todo lo que dices, que tienes razón, es una víctima, por supuesto, del Estado mexicano. Es que es inaudito el Estado mexicano por, primero, satisfacer una venganza empresarial, personal, y luego por satisfacer el capricho tanto de García Luna como de Felipe Calderón. El Estado mexicano persiguió sistemáticamente no solo a Israel, sino a toda su familia. O sea, es inaudito pensar que el Estado mexicano podía querer destruir una familia entera, inventándose la banda del Zodiaco. Hay que recordar que todavía dos familiares de Israel siguen en la cárcel, aunque ya él haya salido, aunque tres más ya también fueron liberados. Y es otro momento de un oprobio hacia lo que significa el Estado de Derecho en México, inaudito. Y en estos tiempos, Jorge, donde vemos esta aprobación de leyes de inteligencia, de seguridad, de datos biométricos, hay muchos que dicen, esto está peor incluso que esa época tan gris, tan oscura de finales de Fox y todo el sexenio de Calderón en materia de seguridad pública, de violación constante de las garantías individuales de los derechos humanos. ¿Qué te dice todo esto 20 años después? Es que estos 20 años también marcan que todas las fuerzas políticas ya han gobernado nuestro país. En ese momento estaba Fox,
luego llegó Calderón del PAN, luego regresamos al PRI, luego tuvimos a López Obrador y ahora tenemos igualmente de Morena a Claudia Sheinbaum. Es decir, todo el espectro político ya ha gobernado el país. Entonces, la falla ya no podemos adjudicarla solamente a uno de los partidos, por más que eso es lo que haga la polarización de nuestros días. Tenemos que asumir como nación y como país el fracaso absoluto de nuestro sistema de justicia y de nuestra clase política que en todos los momentos, en cada gobierno, ha sido incapaz de resolver este problema crucial para un país con los niveles de violencia que tenemos. Sabemos que se resuelve menos del 0.5% de los delitos que se denuncian en nuestro país. La impunidad es absoluta y no se ha hecho nunca una reforma estructural completa que permita transformar esta situación. La reciente reforma judicial va a empeorar todavía. Si es posible empeorar el 0.5, lo hará todavía porque todavía hará más vulnerables a los juzgadores, a la presión política y a la extorsión del crimen organizado. Pero en cualquier caso, ya antes era absolutamente disfuncional. Así que nos encontramos otra vez frente a un país que yo siempre lamento decirlo, pero en términos de justicia penal somos un estado fallido. ¿Quién, al final del día, Jorge Volpi, escritor, autor de una novela criminal sobre el caso Cassés, sobre el caso Vallarta, quién debería rendir cuentas ahora por esta fabricación de caso, por estas violaciones, por estas torturas? García Luna está en la cárcel, Luis Cárdenas Palomino está en la cárcel por otros motivos y mucho en parte por la justicia de Estados Unidos y no por lo que hace en la investigación y en la procuración de justicia de este país. Bueno, quienes operaron el montaje o la puesta en escena y que luego hicieron todas las irregularidades inimaginables en el caso, que torturaron a Israel, que torturaron a toda su familia, todos ellos deberían de pagar y hay muchos que están libres y hay muchos que siguen trabajando todavía en el sistema de justicia mexicano. Entonces, por supuesto que hay responsabilidades directas e indirectas enormes no solamente de la época de Calderón, aunque sea la más importante, pero que se han prolongado también en enormes irregularidades que siguieron hasta el día de hoy, que por fin Israel fue declarado no culpable de estos delitos. Y finalmente, Jorge, se da la liberación en la voz, en la pluma, en la decisión de un juzgado, de un juez, de los que se van a ir, de un juez de ese sistema podrido que decía Andrés Manuel López Obrador que necesitaba reformarse y que gritaba López Obrador incluso la liberación de Israel Vallarta, que estuvo iniciando, digamos, como esta operación de tratar de liberarlo. ¿Cómo ves El uso, este tema? es que el uso político del caso de Israel Vallarta y Florence Cassés ha sido enorme en cada sexenio. En el caso, por supuesto, de Calderón es el más visible y el más terrible, ya lo hemos dicho, como por un capricho personal, por una ansia de popularidad y un arranque nacionalista, fue capaz de tratar de destruir a una familia completa, el Estado mexicano, en ese momento gobernado por Felipe Calderón. Luego, como en el sexenio de Peña Nieto se olvida por completo el caso, como tantos más, y se deja congelado, como si nada ocurriera, pero eso también es una responsabilidad. Y luego lo paradójico de López Obrador, que por un lado, por supuesto, que usa el caso para mostrar la corrupción de la época de Calderón, que es innegable, pero al mismo tiempo que en su momento estaba pidiendo la liberación de Israel Vallarta, por el otro estaba primero aumentando la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa, que era justamente lo que tenía Vallarta en la cárcel y que es violatorio de los derechos humanos ya reconocido internacionalmente, y luego destruyendo por completo el poder judicial, ese poder judicial que ahora efectivamente fue el que liberó a Israel. Pues qué caso, 20 años después, esta absolución para Israel Vallarta en esta trama del montaje, famoso montaje del caso Florent Cassés, donde pues has escrito tú una novela criminal, la hiciste podcast esta novela, y también hiciste el caso Cassés en serie de audiovisual, también vale mucho la pena, incluso con entrevistas con Felipe Calderón, con Carlos Doret, con Florence Cassés, es decir, un gran trabajo el que has hecho alrededor de este caso. Jorge, gracias por compartir en este día donde es la nota del día. Muchísimas gracias, Enrique, un placer hablar contigo.